Más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve, pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo, hoy la verdad quiere hablar. Hola, nuevamente nos encontramos con ustedes y estamos muy felices por ello. Recuerden que estamos en Más Allá del Silencio y nosotros les hablamos desde la comunicación, desde esa conexión básica, elemental, desde esa comunicación humana que nos mueve en las diferentes esferas de nuestra vida. Pero ojo, esa comunicación también, como lo hemos dicho en varios programas, también es el silencio, también es la comunicación no verbal, también precisamente son esos límites de los que vamos a hablar en este programa. Hoy tenemos un tema maravilloso que es el límite y muchas veces como seres humanos nos cuesta un montón poner límites porque nos sentimos culpables o nos sentimos que no nos van a querer. Entonces todo el tiempo pensamos que hay que sonreír o que hay que decir sí todo el tiempo, ¿cierto? Pero precisamente el límite es muy bello para la salud mental de cada uno de nosotros y por supuesto de los demás, porque ya vamos a desarrollar el tema mucho más. Y miren, para ir desarrollando esto, el límite es como cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros tiene un espacio vital, ¿cierto? Es como Carlos y yo obviamente somos esposos, ¿cierto? Entonces ese espacio vital ya es compartido. Pero ojo, si yo a alguien en la calle llego y le hago así, lo abrazo, sin preguntarle, ni siquiera me va a decir como que, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Cierto? Entonces tenemos un espacio vital que respetamos entre seres humanos, obviamente dependiendo del relacionamiento que vayamos teniendo. Por ejemplo, este ejemplo, vamos acercándonos o no. Y ese límite es precisamente algo imaginario en ese espacio vital. Es como si ustedes imaginaran un hilito para protección de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes y por supuesto de cada uno de los seres humanos con los que nos relacionamos. Así que Carlos, hoy les tenemos este tema tan maravilloso. Qué alegría, qué energía, qué cosa tan hermosa y maravillosa estar por aquí compartiendo nuevamente en esta edición, en esta nueva edición de Más Allá del Silencio con un tema como lo plantea Liliana en su hermosa y metafórica introducción, un tema que tiene que ver con muchas aristas de nuestra vida, desde lo humano, lo poético y lo metafórico, desde lo que tiene que ver con nuestra psicología, pero también es un concepto que tiene que ver con la arquitectura, con la geografía, con la ecología, con la física, con las matemáticas. Es un elemento que de alguna manera está circundándonos por ahí. Por eso hemos decidido titular este hermoso video, esta sesión del día de hoy, como lo siguiente. Se dice así: el límite es uno de los nombres del amor. ¿De acuerdo? El amor no es fundirse totalmente en el otro. El amor es una complementariedad, es una negociación, es un hibridismo y es algo que también vamos a desarrollar el día de hoy de manera profunda. Claro que sí, entonces precisamente desde la comunicación debemos decidir, debemos hablar, debemos decirlo también con nuestra comunicación no verbal. Hasta acá llego yo, hasta acá pongo un límite, ¿cierto? Entonces, miren que en una comunicación asertiva, para ir hablando del tema, si tú todo el tiempo en el trabajo, en una relación con el novio o la novia, con el esposo o la esposa, ¿cierto? Con los amigos, con los papás, si todo el tiempo, ejemplo, mi papá y mi mamá me dicen, llévame allí, llévame allí, llévame allí, hazme a esto, hazme lo otro, y yo les digo, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, ¿qué sucede? Llega un momento que voy a estallar, entonces se me vuelve un tema radical del otro lado. Entonces miren, hagamos esta lineecita, tenemos aquí un centro, acá nos vamos para el otro lado y nos vamos para el otro lado, ¿cierto? Entonces, si yo digo sí todo el tiempo, sin respirar ni siquiera, sin darme espacio a mí como ser humano,
digo sí, pero realmente no quiero, me piden un favor y sí, señor, sí, señora, en el trabajo, donde sea, sin poner nunca límite hasta que estallo y voy a responder fuerte. O si no respondo fuerte, tal vez me voy a enfermar porque lo estoy reprimiendo, ¿cierto? Entonces es posible que llegue un momento de no te hago más favores o te empiezo a responder feo. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué sucedió? Porque no te dije nunca que hasta acá llegaba mi límite, nunca te dije que te hago 2 favores, pero quizás 5 no, quizás 10 no, ¿cierto? Entonces, ese límite es vital. Y ojo, si yo me voy para el otro lado, de todo el tiempo estar respondiendo, de todo el tiempo estar como reactivo, tampoco, ¿cierto? Hay que buscar un equilibrio. Y ese equilibrio me lo da la comunicación asertiva, precisamente comunicando, diciendo lo que no quiero que hagas conmigo. Entonces, hasta acá llego, papá y mamá, te voy a hacer 2 favores porque eres mi papá y mi mamá, lo hago de corazón porque me nace, porque te amo, pero supongamos que yo soy una hija que está todo el día con los papás, entonces me dicen todo el tiempo, hágame esto, hágame lo otro, entonces no tengo mi deseo propio, no tengo mi vida propia porque estoy resolviendo la de otro, ¿cierto? En el trabajo igual, sabemos que en el trabajo es complicado, sabemos que nos pagan en el trabajo, que hay unas condiciones, pero con una comunicación asertiva, mira, no me parece, me siento recargada de trabajo, siento que no alcanzo a hacer todo lo que me pones a hacer, pongo un límite y cuando uno pone un límite es maravilloso porque uno se respeta a sí mismo y por supuesto a los demás. Los demás van entendiendo que uno llega hasta ahí y te van respetando. A algunos les cuesta un poco más, pero lo van haciendo. Ya vamos a ir desarrollando mucho más eso. Bueno, y si vamos a áreas como la biología, la ecología, ustedes verán que hay lugares geográficos donde el bosque se funde con el mar o el agua dulce entra al agua salada del mar, o donde comienza el desierto después de una parte o de un lugar, un marco geográfico lleno de árboles o de naturaleza o de fauna y flora exótica y exuberante. Esas junturas, esos límites, esos bordes, se llaman ecotonos y son zonas sumamente ricas y biodiversas. Es decir, el límite en este ejercicio de la naturaleza nos muestra que allí donde se producen estas negociaciones, estos encuentros, donde el bosque y el mar se juntan, o el agua dulce y el agua salada se juntan, producen, digámoslo así, elementos de riqueza natural que también podemos llevarlos a nuestros ejercicios cotidianos y de familia. El límite es necesario, el límite es una manera de decir, hasta aquí llego yo, allá comienzas tú. El límite es una negociación en la cual nosotros intervenimos desde nuestro propio deseo y tratamos también de dialogar o negociar con el deseo ajeno. Entonces, en la biología se producen también en esos hechos o en esos marcos geofísicos esos ecotonos que muestran riqueza, biodiversidad, gracia, prosperidad de muchas especies, pero que aún así siguen siendo un límite, donde hay temas anfibios, híbridos, o se producen esas negociaciones entre moléculas de vida. Pero también en la arquitectura, Liliana, vemos el asunto de las puertas, un edificio sin puertas, una casa sin puertas. En la arquitectura, la puerta es el límite entre lo privado y lo público. Es decir, lo que va hasta cierto punto y lo que de un cierto nivel llega hasta un adentro o hasta el adentro, ¿cierto? ¿Qué sería de nosotros o qué sería de una casa, de un edificio, sin una puerta que establezca ese límite? ¿Sí? Allí habría entonces unas dificultades bastante grandes, ¿sí? Ese ejemplo desde la arquitectura, que también se puede representar en una ventana, para que, por ejemplo, no entre la lluvia o el sol, que aunque son necesarios, debe haber un equilibrio también para que no mojen ese adentro, para proteger ese adentro, ¿sí? Significa entonces también que nos estamos protegiendo o hay una especie de protección, ¿sí? Eso es hermoso, porque miren allí. Entonces, esa puerta o esa ventana que retomo este ejemplo, esa metáfora,
es precisamente un límite, ¿cierto? Entre lo público y lo privado, entre el adentro y el afuera, ¿cierto? Es bellísimo, pero también, y una ventana, entonces miren, la puerta o la ventana, pero también cuando abrimos esa puerta y esa ventana, ¿a quién le estamos abriendo esa puerta y esa ventana dentro de los límites que cabe, cierto? Obviamente se la abrimos a una persona de confianza, a una persona a quien amamos, cierto, a una persona que queremos que esté a nuestro lado. Y por eso muchas veces cuando nos defraudan, nos decepcionan, nos sentimos tan tristes, cierto, porque miran, pasamos ese límite por amor, pasamos ese límite por confianza, pero precisamente hay veces sucede una decepción, no siempre, ¿cierto? Y esto desde el límite lo decimos desde la confianza, desde el amor, porque el límite también es amor, precisamente para cuidarnos. Entonces empecemos. ¿Para cuidarnos en qué? En lo físico, en lo emocional. Ojo, esto es muy importante. Y también en lo mental, en nuestra salud mental. ¿Por qué en lo físico? Porque precisamente si no ponemos límites, entonces en un trabajo nos cargan y nos cargan de trabajo y no podemos decir que no. ¿Por qué? Ojo, porque nuestra psiquis, sea lo que sea, desde la niñez, en la juventud, desde nuestras experiencias pasadas, quizás nuestros papás nos enseñaron que debíamos responder sí a todo, ¿cierto? Que si no hacemos un favor sentimos culpabilidad o que somos malas personas o precisamente no nos aceptan en un grupo, no tenemos la aprobación de un grupo o una familia. Entonces miren que muchas veces ese no límite precisamente es por miedo, ¿cierto? También es por amor propio. Entonces, si yo digo no a un favor, siento que me están aislando, que me están culpabilizando de decirles que no. Y me gustan mucho los ejemplos para que veamos en un trabajo. Entonces uno sale hasta a las 5 de la tarde y precisamente de 5 hasta que te acuestes, no sé a qué hora se acuesta cada uno de ustedes, digamos que a las 9 juiciosos, 10 de la noche. ¿Qué sucede? Te llaman un montón de personas, te escriben un montón de personas. Ojo, hay veces hay cosas extraordinarias que sí, pero cuando se vuelve tendencia, cuando se vuelve la regla, es el problema, que todo el mundo siente que te puede escribir después de tu horario laboral. ¿Qué sucede allí? Si no pones ese límite, hay una, ¿cómo lo puedo decir? Pues para no decir como una violación, ¿cierto? Como que intervienen allí en tu mundo, en tu vida. ¿Y qué sucede allí? No descansas, no hay una calidad del descanso porque estás todo el tiempo pendiente en responder, en decir sí. Pero si tú dices, mira, es que yo a partir de las 5, las 6, estoy con mi familia o estoy haciendo ejercicio, o resulta que yo estudio también, doy clases, no sé, lo que tú quieras hacer en tu vida para oxigenar. No sigues respondiendo, la gente entiende que tú pusiste ese límite por tu salud mental. Entonces, miren, supongamos que yo soy un ser humano que responde hasta las 10 de la noche. Entonces les decía, me recargo emocionalmente, estoy respondiendo cosas, me estreso. Ojo, así tengo una adicción al trabajo, así me gusta el trabajo, mi cerebro está estresado respondiendo, quiere responder bien, quiere hacerlo bien y hay un estrés. Ese estrés pasa a las emociones porque entonces me da tristeza o angustia o miedo, lo que sea. Y por ende, también a lo físico, me puedo enfermar. Entonces empiezo a sentir dolores y no sé por qué, supuestamente. Pues obvio, si no pones el límite en tu trabajo y respondes a todas horas, a todo momento, porque tienes diferentes interpretaciones de la vida. Como que si dices que no, el día de mañana el grupo de trabajo no te va a querer, no te va a aceptar, no te va a aprobar. ¿Cierto? No tienes un amor propio tan suficiente para decirles, no, es que yo tengo familia, estoy compartiendo con mi familia, eso es calidad de vida. Entonces, miren allí lo bello de ese límite, porque si el otro también entiende tu límite, también puede ser un referente, puede ser un ejemplo, como, que nota Liliana y Carlos, que sí pueden decir, mira, estamos haciendo ejercicio, estamos bailando, estamos en nuestra vida, y no responder, excepto pues cosas extraordinarias, ¿cierto? Y hay un ejemplo allí, hay un límite que el otro te quiere copiar porque puede ser un espejo, por las neuronas espejo también, pero también ve que nota
que nota esta gente que sí se toma su tiempo, sí se respeta a sí mismo. Entonces, el límite es maravilloso porque aprendes a respetar tu deseo propio, tu vida propia, tu amor propio, y eso es bellísimo. Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo también de un infante, niño o niña, también el límite es importante porque de alguna manera le está diciendo que para preservar ciertos acuerdos dentro de lo que puede llamarse una democracia, un acuerdo social, el vínculo social o el lazo social, si lo llamamos clínicamente, en ese relacionamiento, pues existe una manera entonces de que ese infante, esa niña, logre de alguna forma una conexión humana capaz de crear ciertos elementos que ayuden también a transformar la vida propia y la de los demás. Un niño que no es corregido, que de alguna manera no se le edifica con ciertas normas, con ciertos usos culturales, con ciertas prohibiciones, ¿sí? Prohibiciones en el sentido positivo, no todo límite es malo, no toda castración es mala, no toda prohibición es mala, de alguna manera ese ejercicio de poner la norma, de tener esa ley, es lo que nos mantiene, digámoslo así, en este vínculo social permanente. Aquí hay que hacer un énfasis en el elemento de una corrección, digámoslo así, guiada por ciertos criterios, no de golpear o destruir al otro, porque hay padres, sobre todo en las sociedades de habla hispana o hispanoamericanas o latinoamericanas, si así se quiere llamar, donde se corrige a los niños a través del golpe, ¿cierto? Es muy común, por ejemplo, en Colombia, es una práctica recurrente, a través de la correa, la chancla, se golpea al niño o la niña para ser corregida por una acción que de alguna manera produce ciertos efectos en los demás. Entonces, aquí el llamado es a corregir y a poner límites de manera racional, de manera que implique carácter, pero que no implique la destrucción de ese ser humano pequeño. Es decir, hay maneras de hacerlo en diálogo, con carácter, con convicción, sin necesidad de destruir su piel, de dañar esa presencia o ese cuerpo humano, Liliana. Miren que Carlos habla de algo muy bello que dice que precisamente desde el carácter, nosotros hay una tendencia muy bonita que se llama disciplina positiva y es precisamente con carácter, criterio y con cumplimiento a ese niño, ya que Carlos tomó el ejemplo del límite de los infantes, ¿cierto? Entonces cuando tú le dices al niño, no te voy a dejar jugar los videojuegos porque hoy no hiciste la tarea, simplemente no, entonces el niño, mamá, por favor, papá, no, punto. Pero muchas veces cedemos a ese chantaje emocional también del niño, como porfa, 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 ah, bueno, juega. No, no es no. Te dije que hoy no vas a jugar, así llore, patalee, así se arranque pues la cabeza. Así llore, así, no, te dije que no, ese límite, él lo va entendiendo y lo vuelve respetuoso, ¿cierto? En el sentido de que debe respetar, de que debe hacer la tarea o que debe, por X o Y razón que pusiste el castigo, ¿cierto? Se debe cumplir. Muchas veces los papás, como lo decimos y no lo cumplimos, los niños lo saben. Los niños dicen, ah, yo ahorita le digo otra vez a mi mamá y se lo repito hasta, no, te tenés que quedar firme. Y cuando él entiende que hay un límite, empieza a entender que hay un respeto, en este caso por hacer las cosas, las actividades, pero también respeto al otro, respeto a otros seres humanos. Entonces ahí va muy bonito este ejemplo con los niños, porque si tú no le pones el límite a los niños desde pequeños, ¿qué sucede, por ejemplo, con un chico que se quiera burlar de todo el mundo? Vamos con ese ejemplo que me gusta mucho, ¿cierto? Es que le quiere hacer bullying a todo el mundo, chiste por todo a todo el mundo en la niñez. Si tú no le pones límite a eso, va a ir a respetar de jovencito, de grande, a todo el mundo y va a sobrepasarse quizás con otras acciones. Y muchas veces decimos, ah, es que las palabras se las lleva el viento, es que los chistecitos y ya, ¿cierto? Pero ojo, que los chistecitos y ya, la palabra es acción y al otro lo estás violentando.
al otro le estás diciendo algo que quizás no quiere. Entonces, hoy precisamente, que este ejemplo me gusta mucho, estaban diciendo, un chico estaba diciendo, estaba hablándole a alguien más en la oficina, como, es que esa chica me dijo que no le dijera de tal manera. Y yo le dije, obvio, es que a ella no le gusta que le digas de tal manera, pues eso es una bobada, mucha ridícula, mucha boba, pero ¿por qué ella es ridícula si te pones el límite, si a ella no le gusta que la llames de esa manera? Y se lo dijo de bella manera, ¿cierto? No se lo dijo ni grosero ni nada, pero ahí sí es una boba, ahí sí es una ridícula, sí es una... ¿Por qué? Si te puse el límite, que no me digas de esa manera, porque la palabra también es acción y la palabra también puede llegar a herir, por supuesto, la palabra también puede transformar desde lo negativo y lo positivo. Entonces, ojo, que el límite es bellísimo para tu amor propio y también para los demás. Y termino este momento con el límite en el sentido, si tú le dices al otro ese límite, el otro lo entenderá. Y si no lo entiende la primera vez, lo va a entender la segunda. Y si no lo entiende la segunda, quizás la tercera, la cuarta o la quinta. Repítelo. Nosotros manejamos en terapia la mnemotecnia, que es la repetición. Y no tienes que ser grosero, pero sí repite, hasta que el cerebro, en esa neuroplasticidad que es tan maravillosa, hace clic, ojalá que pronto, ¿cierto? Ojalá que fuera en el segundo intento, sería maravilloso. Pero si no, repetimos y repetimos hasta que ese otro entiende que tú mereces un respeto y que tiene un límite hacia tu amor propio. Si él no quiere ese amor propio, tú sí. Y ese límite es vital y maravilloso y crea relaciones más sanas, más amorosas, de mayor respeto. Y en tu vida no te recargas tanto física, mental o emocionalmente. Aquí, antes de irnos entonces a esta primera pausa importantísima, tenemos que decir entonces que el no límite equivale a la perversidad o al niño o la niña que de alguna manera va a crecer en una estructura que clínicamente denominamos como perversión. Significa que va a generar unas relaciones que van a ser bien problemáticas desde el punto de vista no solamente moral, sino desde el punto de vista cultural, psicológico, pedagógico, etcétera, y que van a producir también mucho dolor, no solamente para quien la recibe, sino para quien finalmente las emite. Así que el límite dentro de la tipología de nuestra conciencia humana es bien importante, es una de las caracterizaciones, eso es lo que forja nuestro carácter, es lo que permite que nosotros podamos anudarnos a otros, reconocernos en otros y también generar esos vínculos en la alteridad. Entonces, decir no es una manera también, es una forma de amor, es una forma de amar, porque lo vemos también en el supermercado. Yo sé que les ha tocado ver niños que piden un dulce o algo que les encanta, no son reprendidos y empieza el escándalo y la gente empieza a mirar y a preguntarse qué pasó aquí. Es la pataleta que, si no es corregida, es una pataleta que se va a multiplicar a lo largo de la vida y que va a producir unos efectos de angustia, dolor, daño y miedo, no solamente en otros seres humanos, sino finalmente en ese ser que la emite y que, al ser reconocida, también genera ahí unas cosas bien problemáticas que después vamos a profundizar. Carlos, ahí para rematar eso que dijiste, por ejemplo, el ejemplo que dio Carlos, la pataleta. Entonces los papás de una reaccionan dándole el dulce, comprándoselo. Está bien una vez, dos veces, pero no siempre. El niño entiende que cada vez que llora o hace pataleta, se le tiene que dar algo. Él crece con esa creencia. Entonces, sus relaciones con la novia, el novio, con sus amigos, piensa que al hacer pataleta, y ojo, no es literal la pataleta del niño en el suelo, pero casi, ¿cierto? Donde entonces me voy o tengo que hacer algo para conseguir algo y me lo tienen que dar, ¿cierto? Entonces, si él no entiende que hay un límite, que hay un... Con heridas que nadie ve. A veces no, genera
unas reacciones diferentes, genera relaciones más saludables, como lo decíamos ahorita. Pero si él crece con esa creencia que todo se le tiene que dar inmediatamente, entonces imagínate esa responsabilidad de otros seres humanos diciendo como, pero ¿por qué este ser humano me está haciendo pataleta si tiene 20 años, 30 años y todavía me hace pataleta por un dulce? Ojo, dulce puede ser lo que sea. Entonces es maravilloso poner límites porque también le ayuda a ese otro ser humano ser mejor. Entonces es valiosísimo. Bueno, ya regresamos. Ya nos vemos. Esto es Más Allá del Silencio. Ya regresamos, ya volvemos. No se despeguen de esta pantalla. Yo no comencé con mucho, pero sí con una gran decisión: cambiar mi historia. Hoy, después de más de 14 años en el sector asegurador, ayudo a personas como tú a proteger no solo su salud, también su patrimonio y su futuro. Te apoyo a diseñar una estrategia de ahorro para tu retiro, seguros médicos, planes educativos, inversiones y sobre todo tu legado. Y adivina qué, estoy aquí para guiarte. No vendo seguros, yo ayudo a construir vidas con propósito, protección y libertad financiera. Porque no importa de dónde vienes ni dónde estás ahora, sino a dónde estás decidiendo llegar mañana y en qué circunstancias. Agenda tu asesoría, sigue en mis redes sociales y entérate cómo puedo apoyarte y la importancia de crear una estrategia para tu futuro. Y continuamos en Más Allá del Silencio con esta generosa, hermosa y maravillosa ponencia, o con este título que nosotros queremos compartir el día de hoy: el límite como uno de los nombres del amor. Y hemos tocado varias aristas, ¿cierto? El umbral en la arquitectura, la puerta que define lo público y lo privado, el adentro y el afuera, los ecotonos, donde se encuentran diversos ecosistemas en un marco geofísico determinado, donde hay selva y mar, o donde hay arena y selva, donde se producen esos encuentros o esos límites biológicos que producen también entonces una riqueza en fauna y flora. También en la física, por ejemplo, en la mecánica de fluidos, cuando tú vas a llenar un vaso con agua, ese vaso o ese recipiente tiene un límite. Si lo llenas más de ahí, pues se va a derramar, se va a regar, ¿cierto? Lo que se llama la tensión superficial en estos elementos. Y si opera en la física, si opera en la biología o en la ecología, si opera también en la arquitectura, en las matemáticas. Qué importante es la noción de límite, y en la academia, porque cuando tú delimitas un tema de investigación, pues ya estás generando allí un avance en el conocimiento, porque no lo puedes abordar todo de una vez. Siempre te piden en los temas de metodología y la investigación acotar el tema, limitar el tema, darle un límite. Lo mismo en matemáticas, cuando tú estableces los límites de determinada función, puedes derivar o puedes integrar. Es un elemento fundacional, estructural de cualquier cálculo. El cálculo, en el corazón del cálculo está también esa noción de límite. Entonces, en la matemática, en la física, en la arquitectura, en la biología y en el mundo humano, qué importante es el límite, Liliana. Claro que sí, y precisamente en ese límite humano hemos compartido límites a los niños para que sean mejores seres humanos, mejores adultos, ¿cierto? Que aprendan que deben respetar a los demás, respetarse a sí mismos. Entonces, miren ahí, en la niñez, entonces, no solamente el respeto a los demás, sino hacerse respetar. Pero también muchas veces les decimos a los niños, es que hay que compartir todo completamente, ayudar completamente. Ojo, sí, pero enséñale también que no puede estar todo el tiempo ayudando, que no puede estar todo el tiempo compartiendo, que hay un límite también y un balance en ello, porque entonces, ejemplo, muchas veces muchos seres humanos, por compartir todo, por dar todo, se quedan sin nada ellos o se quedan completamente cargados. Entonces ahí vamos al servicio. Cuando una persona sirve mucho, está muy bien, eso es maravilloso, pero sirve tanto que se sacrifica su salud mental, su físico, ¿cierto? Sus emociones, y ahí recaen un montón de enfermedades o de situaciones o de complejidades allí en ese no límite. Entonces, miren que el equilibrio allí es muy importante, porque también cuando haces de más, no te estás respetando a ti mismo. Entonces, miren que hemos explicado muchos límites y quiero también poner este otro ejemplo.
en una relación de pareja, cuando pones un límite, cuando por ejemplo, la infidelidad, que no me importa, que no sé qué, ojo, ese otro ser humano no entiende y te sigue siendo infiel, te sigue siendo infiel. Pero si tú dices, mira, yo eso no, pues eso para mí es innegociable. Entonces el otro ser humano sabe que hay un freno, que hay un límite, que no puede sobrepasarte. Entonces allí hay un respeto. Obviamente, si se sobrepasa, entonces, bueno, ya no hay relación, ya no hay más momentos. Si tú sigues repitiendo, ay, ¿por qué me ponen los cachos? Aquí en Colombia decimos, ¿por qué me ponen los cachos? ¿Cierto? No sé, en México o en otros países. ¿Por qué? Porque nunca pusiste límite. ¿Qué sucede allí? Un irrespeto por ti mismo, ¿cierto? Entonces, ojo, piénsalo muy bien. Cuando, es que a mí me aparecen todos los hombres o todas las mujeres que me respetan, ¿por qué lo están haciendo? No te creas solamente, eso lo hacemos en varios entrenamientos, como la víctima y ya. Entonces, ¿sabes qué me sucede eso? Me sucede eso, me sucede. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué te sucede? Quizás tú también tienes responsabilidad en esto. No solamente eres víctima, sino que tienes que tomar allí responsabilidad. Y esa responsabilidad es pensar, es que yo nunca puse límite, ¿verdad? Es cierto. Entonces, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, se puede perder toda una noche, se puede perder días, y yo nunca le dije que eso me molestaba, y lloro todo el día, lloro toda la semana, pero resulta que nunca le manifesté mi deseo, que eso no me gusta, que no me parece. Entonces, nos preguntamos, es que mi esposo, mi novia, mi novio hace eso, pero si nunca lo dije, nunca respeté ese acuerdo. Entonces, ojo, no seamos víctimas solamente sin poner límites. Responsabilízate de esa acción también y piensa hasta dónde has dejado que te vulneren, hasta dónde has dejado que pasen ese límite. Entonces, allí también es un ejemplo valiosísimo y piénsalo muy bien, reflexiona allí si te has dejado sobrepasar ese límite. Entonces, ponerlo es maravilloso para que tu salud mental y tu vida estén mucho mejor. Somos seres humanos, el lenguaje, Liliana, qué bello que dices eso ahí, y que dices todas esas reflexiones que nos llevan a pensar también que de alguna manera en ese tránsito humano que también tiene un límite. ¿Cuál es el límite de lo humano? Pues o de este estatus, la muerte. Y esa muerte pues también nos lleva a establecer ciertas transacciones o ciertos estímulos o ciertos propósitos de vida, ¿sí? Ese límite, que es el límite de todo límite, valga la redundancia, nos lleva a pensar varias circunstancias. Y es que esa negociación o esos límites no operan simplemente hacia la afuera o con otros seres humanos, sino consigo mismo, con su propia identidad o con sus propios pensamientos. Pero llegando un poquito, devolviéndonos un tanto hacia esas relaciones de pareja, con los padres, con los demás seres humanos, con nuestros compañeros, amigos, amigas, etcétera, de alguna forma esa conversación, esa manifestación del deseo y esa operatividad en la acción, ese llamado a la acción que hace cada organismo, es de alguna manera también un punto de vista que salva o protege su entorno. Y qué importante es eso en medio de tantas conflictividades, en medio de tantos desengaños, en medio de tantas locuras que se producen en este mundo. La claridad que nace desde adentro, de saber para dónde voy, qué quiero con mi vida, ¿cierto? Si yo prefiero tener elementos de salud mental, estar en equilibrio, lo que se llama una homeostasis clínica, es decir, estar equilibrado a nivel psicofísico, también en las relaciones con los demás, pues obviamente produzco pactos conmigo mismo y con los demás. Y esos pactos implican que yo no me diluyo en el otro. Yo digo, hasta aquí llego. Esta es mi forma entonces de generar, digamos, ese contacto contigo. Esa es mi forma de respetarme. Esa es mi forma también de generar un vínculo sano, porque estamos también en medio de los ejercicios audiovisuales digitales en todas las redes sociales. Ya esto lo hemos hablado bastante, pero valga la repetición, donde no ponemos límites claros a la vida privada y estamos publicando un desayuno, un almuerzo, las salidas con X o Y persona, y estoy haciendo de los
elementos privados, un espectáculo público que hasta cierto punto nos puede degradar, ¿cierto? Porque a nadie le interesa pues nuestra intimidad o mostrar nuestras partes del cuerpo de una manera pronunciada o generar allí unos enlaces que de pronto puedan ser mal utilizados o generar también allí elementos que nos llevan a nuestro deterioro, tanto cognitivo como de palabra, como de imagen, como de seres humanos que habitamos en este plano. Entonces, generar pues ese conducto de decir hasta aquí voy yo, hasta aquí llegas tú, es una manera también de evitar que nos arrollen, que nos lleven por delante, que nos destruyen, ¿cierto? Es un mecanismo de protección que tiene que empezar a operar en nuestras vidas académicas, familiares, en nuestro entorno político, inclusive en momentos, por ejemplo, donde ocurren escenarios de política y los unos empiezan a alegar porque están a favor de un candidato del otro y empiezan a producirse allí elementos de alta conflictividad, incluso de violencia, pues allí también es necesario marcar límites, incluso con los telediarios o noticieros que entran en la cabeza de las multitudes en nuestros países. Entonces, creo que de alguna manera abordar o ponerse por delante en ese decir no, es un ejercicio que vale la pena examinar, que vale la pena repetir y que vale la pena también estar evaluando. Bien. Me encanta eso y, por ejemplo, me hace recordar a un escenario, por ejemplo, anterior mío, de un grupo de trabajo donde había una chica que a todo el mundo le sonreía, que a todo el mundo le decía que sí, como que no tenía un criterio nunca, decir, aunque sea no, entonces la recargaban, pero ella sentía que a través del trabajo necesitaba una aprobación, una necesidad de ser aprobada, de ser reconocida. Entonces todo el tiempo decía como sí, o todo el tiempo estaba trabajando, responde todo el tiempo a todas horas, porque ella cree que a través del trabajo es más que otro, ¿cierto? Esa es su manera de validación y de que el mundo la valide a ella. En el momento que ella diga que no, que nunca lo ha dicho, ojo, su estructura psicológica puede sentirse culpable, ¿cierto? Ese ser humano se siente culpable porque dijo que no, y resulta que ella se siente llena y siente que la aprueban por ese trabajo. Ojo, hagamos esa práctica de decir que no, pero no groseramente ni nada, como no, mira, puede ser mañana, que es otro día laboral, lo podemos generar, pero hoy tengo mi clase de yoga, mi clase en el gimnasio, ¿cierto? Para tomar una pausa. Y precisamente esa pausa también, ese límite, muchas veces también nos lo pone nuestro cuerpo. Hablando de límites, hemos usado muchos ejemplos acá. ¿Por qué nos enfermamos muchas veces? Piensen y reflexionemos en eso. Ay, nos dio una gripa, qué pereza, no sé qué. Resulta que el cuerpo nos está pidiendo ese descanso que muchas veces no nos damos. Y obviamente, todos los ejemplos que hemos dado hoy nos empieza a recargar el cuerpo hasta que nos dice, hola, tal enfermedad, tal síntoma, necesito una gripa bien fuerte, un virus bien fuerte que me arroje a la cama. ¿Qué hago allí? El cuerpo me está diciendo, necesitas descansar. Si tú no te diste esa pausa, si tú no te diste ese descanso, si tú no te oxigenaste, yo te estoy pidiendo como cuerpo que descanses. Entonces, miren que todo es muy complejo, pero a la vez muy bello y nos enseña desde diferentes formas. Entonces, lo físico nos está diciendo, venga, descanse, que esa gripa no es porque sí, esta otra enfermedad no es porque sí, necesitas un descanso y, por ejemplo, no necesitas recargarte en emociones porque el cuerpo también se resiente, etc. Por eso es tan importante ahí los límites. Y quiero hablar de un límite también en lo digital y ahora muy presente en las pantallas. Y papás, mamás, nosotros mismos también. Entonces nos quedamos 2 horas, 3 horas mirando la pantalla. ¿Eso qué es? No puede ser que una pantalla nos esté controlando a nosotros. Está bien, y lo hemos dicho en otras intervenciones.
tenemos que ver contenido, consumimos contenido, todos los seres humanos lo hacemos, pero decidamos qué contenido ver, decidamos ver 1 hora, 2 horas, pero no todo el tiempo en forma automática. Pongamos límite también esto allí, porque como saben y lo hemos dicho acá, las pantallas generan una adicción porque genera recompensas en nuestro cerebro que después podemos profundizar en un solo programa de este tema. ¿Y qué sucede allí? Genera una adicción automática y no ponemos límite. Y es una adicción como si fuera de drogas, de alcohol, y no le ponemos un límite, pues nos vamos a enfermar. Imagínense los chicos. Está bien que los chicos vean las pantallas porque es un tema actual, es un tema que ellos ya han crecido con pantallas, pero papá, mamá, amigo, amiga, le debes poner un límite. Puedes ver, puedes jugar videojuegos 1 hora, 2 horas, pero ponerle un límite, no dejes que se desborde el límite, porque después, más grande o más adulto, ya no sabrá qué hacer. Entonces, miren lo bello, que el cuerpo, por ejemplo, nos pide límite, pero también nosotros podemos limitar, en este caso, una adicción a las pantallas, entre otras, ¿cierto? Porque son muchas. Entonces, en las relaciones de pareja, sobre todo, se ponen límites no para distanciar, no como una frontera en sentido estricto, sino para reconocer. Es decir, somos dos o somos una manada que camina junta, somos un equipo, ¿cierto? Y no simplemente tú eres una extensión de mis deseos o de mis faltas, ¿cierto? Por eso es muy importante decir, hasta aquí llego yo, hasta aquí llegas tú, de aquí, por favor, entonces me faltas al respeto y así no podemos. Pero en cualquier relación. En cualquier relación, exactamente, incluso con los papás. Exacto. Porque conocemos también ejemplos donde el chico o la chica sale de su familia, va y se casa, produce un vínculo nuevo, construye su hogar, pero está permanentemente demandado por esos padres para que le haga un mandado, para que lo lleve a una cita médica, para que de alguna manera ejerza una actividad o una función que lo lleva a descuidar esa nueva construcción. Ahí es muy importante también, por ejemplo, saber poner ese límite y decir, no puedo hacer el mandado. Todo el tiempo, exactamente, a todas horas, no me tienes que llamar a las 3 de la mañana a que satisfaga un antojo, etcétera, etcétera. Y Liliana ha tocado también un elemento que es primordial en el asunto del límite propio, es decir, que tiene que ver con las adicciones. Adicción a los juegos, puede ser de azar, adicción, por ejemplo, a las pantallas, los que se la pasan semanas enteras sin comer ni dormir, jugando en su PlayStation, en su consola, en su Xbox, etcétera. Juegos en línea que se prolongan incluso durante meses, las adicciones a tabaco, nicotina, las adicciones a bebidas alcohólicas, las adicciones a cualquier tipo de elemento simbólico o de sustancia química. Y hay un concepto muy bello que es la bulesis o el exceso, ¿cierto? Un exceso que demanda un trabajo extra de parte de quien lo produce y que lleva, por supuesto, al deterioro, a la supresión o, digámoslo así, a la muerte del adicto. Y allí tenemos que entender también que nosotros estamos jugados en esa función de nuestros propios límites, ¿sí? Aquella persona que se dedicó a fumar toda su vida y no puso un límite, pues obviamente encontrará un deterioro de su aparato respiratorio y queriendo aún estar en funciones vitales, pues se sorprenderá o le llegará un momento que no habrá ansiado o deseado de manera tan temprana, ¿cierto? Y así sucede con otro tipo de adicciones. Qué importante es entonces ponernos propias reglas, ¿cierto? El esclavo, de alguna manera, no se impone una regla, no se impone una ley. Aquí vamos a un tema de filosofía moral muy hermoso que tiene que ver con un filósofo alemán que se llama Immanuel Kant, que habla desde su filosofía moral del límite, ¿cierto? Darse ley, darse unas reglas, ¿sí? Darse, si se quiere, una palabra que está muy en boga, unos propósitos, ¿sí? El esclavo pues vive muy bueno, vive instalado en un ejercicio sin ley, sin norma. Una persona, reflexiona Kant, en libertad elige también
darse ley y darse unas normas. Y qué bello, dice él, es vivir en medio de esa armonía, de acatar, digamos, esos elementos internos, de esos límites propios, ¿cierto? Que tienen que ver con la salud psicofísica, con el ejercicio, con la lectura, con el trato a los demás, con la construcción de la vida propia, con la constelación neuronal interior, con los aprendizajes que tenemos porque somos seres en construcción, no somos perfectos, pero somos perfectibles, es decir, tenemos la aspiración a ser cada día mejores. Entonces, desde este apasionante asunto que tiene que ver con el amor, una forma del amor es poner límites, ¿cierto? Y ineludiblemente siempre pensamos en la infancia, en las generaciones que vienen. Desde el punto de vista de lo educativo, de lo pedagógico, desde el punto de vista de lo psicológico y de lo comunicacional, qué bueno es ese amor. Bienvenido siempre será ese amor, Lilia. Claro que sí. Precisamente rematamos este tema diciendo que cómo te conoces mucho más, cómo piensas y reflexionas en ese límite. Entonces ahí va algo brillante, algo maravilloso. Siempre lo hemos dicho acá. Ojo, reflexiona, haz conciencia, no andes en modo automático todo el tiempo. Entonces, no vayas al trabajo de la misma manera todos los días, ve, cambia de transporte, camina un día, otro en bus, otro en carro, no sé, cambia las formas para que el cerebro se active en conciencia. Ese es un ejemplo que podemos hacer. Entonces, cuando decimos no andar en modo automático, es que no te levantes, te cepillas los dientes, desayunas, vuelves y te cepillas los dientes, te vistes porque te tienes que vestir, vas al trabajo, vuelves, ves un programa, te acuestas, etc. No, sino venir. O sea, a mí qué me duele, a mí qué me pone triste, a mí qué me duele del otro para ponerle límite, qué sucede allí. Y pensemos, y bueno, también en terapia, ¿por qué no? Busca un terapeuta que te ayude con ese límite, pero buscar ese límite es autoconocimiento. En una relación, si me molesta, voy a poner así un ejemplo chistoso, si en una relación me molesta que me regalen chocolates, por eso digo chistoso para salirnos del drama un poco. Si a mí me molesta que me regalen chocolates y lo sé, ¿por qué no lo menciono? Le digo, amor, mira, es que los chocolates a mí me brota la cara, no sé. En otro momento, o sea, me podrías regalar, me gustan las gomitas, los dulces de otras maneras. ¿Por qué no lo menciono? ¿Por qué dejo que me regale chocolates y yo lo regalo y es una forma de, ay, ¿por qué no entiende que no me gustan los chocolates? Miren, es una bobada, es un ejemplo chistoso, pero hasta en eso podemos decirle, mira, no me gustan los chocolates. Ojo, ponemos esos límites, nos autoconocemos y seremos mejores seres humanos en el trabajo, con nuestros padres. Ojo, repetimos mucho lo de los padres porque es maravilloso que nos hayan creado, porque también nos crearon, ¿cierto? Pero esa relación no puede ser un chantaje emocional eternamente, tiene que ser que el hijo le nazca estar con los papás y muchas veces se da como, es que el hijo se vuelve independiente y ya lo perdemos, es que no somos dueños de ese otro ser humano, ayudamos en su crecimiento, ayudamos a que tuviera alas precisamente, pero no es ni un muñeco o no es ahí desde la metáfora que usa Carlos, un bebé para toda la vida o un esclavo allí que te haga todo, ¿cierto? Obviamente, como tú fuiste bebé y te ayudaron, uno también ayuda a sus papás, pero no como una obligación. Cuando se vuelve una obligación, es una carga pesada. Entonces, papás también a tener esa conciencia, esa libertad, ese amor propio por nosotros mismos y en este caso, por esos hijos. Entonces, autoconocimiento. Si yo sé que salgo del trabajo y me llaman, porque eso es lo que yo he generado, ¿qué sucede ahí? Me voy a cargar. Y tenemos un caso, termino con este ejemplo también, que es de alguien conocido que miren, trabaja en la tecnología y trabajar en tecnología es muy complicado, lo sé. Y casi que todo el tiempo tienen que estar disponibles, pero él se vuelve un ser humano cansón, digamos, desesperante, porque todo el tiempo lo están llamando a todas horas, a todo momento, que tiene que estar disponible. Yo, no puede ser de esta forma.
Y hasta un jefe de él, porque él también es jefe, le dijo, no tenés que resolverle la vida a todo el mundo, por eso te llaman, porque resuelves. Y al resolver eso es muy bonito, pero llega un momento donde se va a saturar, ¿cierto? Que es lo básico, se va a saturar de tenerle que responder a todo el mundo, solucionarle la vida a todo el mundo. Entonces, pensemos muy bien en eso. Y recuerdo muy bien en un entrenamiento que me decía el mentor, me decía, ojo, que en las mañanas, las primeras llamadas son la necesidad del otro. No es que no se las resuelvas, pero piensa tranquilo, o sea, discierne en por qué te están llamando a solucionarle un problema al otro inmediatamente. Tenés que priorizar, tenés que mirar y tenés que decir, no puedo en este momento porque hoy camino al trabajo o porque también tengo mis necesidades y las debo resolver, pero miren que hay millones de casos donde no vemos límites y se generan unas sobrecargas en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Así que pensemos muy bien, reflexionemos muy bien en qué no estamos poniendo límites y por qué sentimos culpa, por qué sentimos que no nos aprueban solamente por decir que no. Pero piensen muy bien que si se pone ese límite con amor, tendrán mejor salud mental, mejor salud física y mejor salud emocional. El no es una de las formas más maduras del afecto, porque es decirle al otro te amo, pero no te voy a permitir que te destruyas o que me destruyas. Te amo, pero aquí hay un marco de acción, aquí hay una forma de hacer las cosas, aquí hay un límite. Qué importante es que lo observemos hacia afuera y hacia adentro, ya que empleamos la figura arquitectónica de la puerta, la ventana y en fin del umbral, lo que distingue ese afuera y ese adentro. Qué importante es entonces que nosotros seamos capaces de generar ese contagio positivo, de limitar con sabiduría, con discernimiento, como dice Liliana, esas esferas privadas y públicas, que podamos ser saludables en el mejor sentido de esa palabra, que podamos vivir y construir en un mundo mejor, en un mundo que de alguna manera en el que todos quepamos, porque sabemos darnos ley, sabemos de alguna manera observar ciertas normas y generar también un vínculo positivo, humanista, transformador, esperanzador con aquellos que nos rodean. Bueno, este ha sido entonces ese más allá del silencio del día de hoy. Ven que en ese mundo de lo inconsciente que también emerge en el silencio, hay cosas que no vemos, cosas que son invisibles, que están ahí y que nosotros también debemos hacerlas conscientes, permitirles cobrar vida y generar también formas inteligentes de vincularnos a los demás. Claro que sí. Y por ejemplo, Carlos, ahí para rematar, no es que empieces a decir no a todo, ojo, eso es muy importante, o no es que empieces a decir a todas horas no, es que hagas conciencia y que, como te dijimos desde el inicio, comunicación asertiva, un equilibrio, entonces que no te vuelvas reactivo, entonces diciéndole a todo el mundo, no puedo, no hago, no quiero. Ese es un extremo. O el otro extremo, decirle todo sí, yo puedo, yo lo hago, también es un extremo, ¿cierto? Entonces, ojo, el equilibrio y hablemos desde la comunicación asertiva y pongamos límites desde el amor hacia ti mismo y hacia los demás. Así que un abrazo, que estén muy bien. Chao. Pero dentro del alma callada hay un grito que quieren hacer. Hoy las sombras pierden el miedo. Más allá del silencio. Hay historias guardadas en el pecho, palabras que el miedo no dejó salir, miradas que gritan en silencio, almas cansadas de fingir. Caminamos con sonrisas prestadas, con heridas que nadie ve.